En esta presentación analizaremos cuáles son los factores que condicionan los movimientos de la oferta y la demanda. Antes de proceder con los factores condicionantes, debemos conocer qué es la oferta y qué es la demanda. Por oferta, entendemos que es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Por demanda, se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado, por un consumidor o por el conjunto de consumidores. A esto se le llama demanda total o demanda del mercado. Factores condicionantes de la oferta. Por factores condicionantes de la oferta tenemos el precio del bien en cuestión, que es cuanto más caro sea un bien, mayor será la cantidad del mismo, que las empresas estén dispuestas a ofertar. Del mismo modo, cuanto más barato sea, menor será su oferta. En segundo, los costos de producción, que a su vez dependen de los costos de los factores de producción. Estos son el beneficio empresarial, el cual se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Si aumentan los costos totales, disminuye el beneficio empresarial, por lo que la empresa podría optar por reducir su oferta para gastar menos. Si por el contrario disminuyen los costos, el beneficio aumentaría y con él también lo haría la oferta. Tenemos la tecnología. Cuanto más eficiente sea una tecnología, mayores beneficios empresariales para la empresa, con lo que ésta podría incrementar su oferta. 3. Los objetivos empresariales no es lo mismo producir para un mercado con grandes expectativas de crecimiento que para otro en el que las expectativas sean reducidas. Cuanto mayores sean las expectativas, mayor será la oferta por parte de la empresa. En este punto explicaremos los factores condicionantes de la demanda. Estos se dividen en el precio del bien en cuestión. Como es lógico, cuanto más caro sea un producto, normalmente menor será su demanda, mientras que cuanto más barato sea, mayor será la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. El precio de los bienes relacionados. Distinguimos dos tipos de bienes. Existe bien complementario y bien sustitutivo. Como bien complementario entendemos que son los bienes que consumen conjuntamente, es decir, no es posible consumir uno sin consumir también el otro. Por ejemplo, tenemos los coches y la gasolina, las zapatillas y los cordones, las lámparas y los bombillos. Al aumentar el precio de alguno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también disminuye la demanda de su bien complementario. Así, si aumenta el precio de los bombillos, por ejemplo, disminuiría la demanda de este bien, pero también podría hacerlo la de las lámparas. Tenemos el bien sustitutivo, son aquellos cuyo consumo es excluyente entre sí, es decir, consumir uno implica no consumir el otro, ya que ambos satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, el azúcar y la sacarina, la mantequilla y la margarina, o el té y el café. Al aumentar el precio de uno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero aumenta la de su bien sustitutivo. Por ejemplo, si aumenta el precio de la mantequilla, disminuye la demanda de este bien y aumenta la de la margarina, su bien sustitutivo. Por otra parte, tenemos la renta disponible. La relación entre los cambios en la renta disponible y las variaciones de la demanda permite clasificar los bienes en inferiores, que son aquellos cuya demanda disminuye al aumentar la renta disponible. Por ejemplo, el transporte público, el tabaco y las marcas. Normales son aquellos cuya demanda aumenta en la misma proporción que la renta de los demandantes. Casi todos los bienes son normales. De lujo son aquellos cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse la renta disponible. Por ejemplo, las joyas, los coches deportivos y las segundas residencias. Las preferencias del consumidor son los gustos, las preferencias y la moda quienes determinan el comportamiento de los demandantes con independencia de los precios o de la renta. La elasticidad de la demanda, también conocida como la elasticidad precio de la demanda,
es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. En principio, la elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada, dividido por el cambio porcentual en el precio. La elasticidad de la demanda puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda. La elasticidad de la demanda puede ser elástica o inelástica. Cuanto más horizontal sea la curva de demanda, mayor es la elasticidad de la demanda. Del mismo modo, si la curva de demanda es más bien vertical, la elasticidad de la demanda será inelástica al precio. Por el coeficiente de elasticidad-precio se puede clasificar la oferta de la siguiente manera. Oferta elástica. Indica que un cambio porcentual en el precio dará origen a un cambio porcentual mayor en la cantidad ofertada. Es decir, que la oferta es muy sensible a variaciones en el precio. Por oferta unitaria se entiende que esta indica que los cambios porcentuales en los precios y cantidades son iguales. Por oferta inelástica indica que un cambio en los precios genera un cambio menor que en las cantidades ofrecidas, es decir, que la oferta es poco sensible a las variaciones de los precios. Existen dos casos extremos de elasticidad. Oferta perfectamente inelástica es donde ningún cambio en los precios hace variar la cantidad ofertadas. Oferta perfectamente elástica es aquella que a un precio dado se ofrece una cantidad infinita del bien, pero que variando el precio podría no comprarse nada. Los factores que influyen en que la demanda de un bien sea más o menos elástica son: tipo de necesidades que satisfacen el bien. Si el bien es de primera necesidad, la demanda es inelástica. Esta se adquiere sea cual sea el precio. En cambio, si el bien de lujo, la demanda será elástica, ya que si el precio aumenta un poco, muchos consumidores podrán prescindir de él. Existencia de bienes sustitutivos. Si existen buenos sustitutos, la demanda del bien será muy elástica. Por ejemplo, un pequeño aumento en el precio del aceite de oliva puede provocar que un gran número de amas de casa se decida por usar el de girasol. Importancia del bien en términos de costo. Si el gasto en ese bien supone un porcentaje muy pequeño de la renta de los individuos, su demanda será inelástica. Por ejemplo, el lápiz, las variaciones en su precio influyen muy poco en las decisiones de los consumidores que desean adquirirlos. El paso del tiempo. Para casi todos los bienes, cuanto mayor sea el periodo de tiempo considerado, mayor será la elasticidad de la demanda. Puede ser que al aumentar el precio de la gasolina, su consumo no varíe mucho, pero al pasar el tiempo podrá ser sustituida en algunos de sus usos por el carbón, en otros usos por el alcohol, de forma que la disminución en la demanda solo se nota cuando pasa el tiempo. El precio, finalmente, hay que tener en cuenta que la elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda curva. Es posible que para precios altos la demanda sea menos elástica que cuando los precios son más bajos, o al revés, dependiendo del producto que se trate. El equilibrio de mercado significa entonces que es un punto en el cual la cantidad de demanda y la cantidad ofertada son iguales. Con referencia a lo anterior, un equilibrio de mercado, por ejemplo, hace referencia a la condición en la cual el precio del mercado se establece a través de la competencia, de modo que la cantidad de bienes y servicios deseados por los compradores es igual a la cantidad de bienes y servicios producidos por los vendedores. Este precio suele denominarse precio de equilibrio y tiende a mantenerse estable siempre que la demanda y la oferta no varíen. Existen tres tipos de equilibrio de mercados y ellos son los siguientes. Existe el equilibrio estable, es aquel donde la variación en el precio de equilibrio origina cambios en las cantidades demandadas y ofrecidas, de forma tal que tienden a restablecer el equilibrio. Por otra parte, el equilibrio inestable es la situación del mercado donde la variación del precio de equilibrio, por pequeña que sea, imposibilita que vuelvan a igualarse la oferta y la demanda. También está equilibrio neutro,
se presenta cuando cualquier cambio en el precio no provoca alteración alguna en las cantidades demandadas ni ofrecidas.